Bueno, vamos al grano que hoy queremos terminar este tema. Estamos hablando de LoRa. Habíamos hablado de que LoRa era un protocolo basado en la norma 802.15.4 de IEEE, que era un protocolo que estaba orientado a grandes distancias, muy bajo consumo, es decir, muy alta autonomía, es decir, que había que cambiar las pilas muy esporádicamente. Habíamos visto que se ensanchaba el espectro produciendo múltiples cambios dentro de un bit, para de esa manera, aplicando Fourier, la transformada de Fourier, lográbamos que lo que hubiera sido el espectro debido a una señal rectangular, pongamos un bit, se expande al producir un montón de transiciones. Cuanto mayor sea la cantidad de transiciones que tengamos a lo largo de ese bit, más se va a expandir el ancho de banda. Cuando hablamos de ancho de banda, tratamos de hablar siempre, a veces se nos escapa, de Hertz, no de bits por segundo. Y que con esa metodología lo que lográbamos era una ganancia. ¿Se acuerdan que habíamos visto una ecuación al finalizar la clase pasada en la cual nos aparecía una ganancia ficticia por el hecho de estar incrementando el ancho de banda? Que la ganancia era proporcional al ancho de banda dividido la capacidad del canal expresada en bits. Con lo cual, si aumentamos el ancho de banda, estamos aumentando de esa manera la tasa de bits, o bien estamos aumentando la ganancia, logrando mayores distancias de las que podríamos pensando en una transmisión directa. Es una ganancia ficticia producto del teorema de Shannon-Hartley. ¿Qué logramos con esto? Logramos comunicaciones a gran distancia, trabajando en múltiples canales dentro del ancho de banda permitido, y que estamos enviando de acuerdo con esa secuencia de bits que conocen emisor y receptor, y que es lo primero que se ponen de acuerdo cuando se conectan, emisor y receptor, la secuencia de bits, ese código 101100, que era la cantidad de transiciones que teníamos por... es divertido, me parece, ¿verdad? Lo que nosotros decíamos era que teníamos en el emisor y en el receptor una secuencia de código. Con esa secuencia de código, en el emisor se ensanchaba el espectro al tomar un bit y multiplicar, hacer el producto con esta secuencia de código, lográbamos ensanchar el espectro. En el receptor, como conocen esta secuencia de código, hacen la operación inversa. Reciben una señal, la multiplican por la secuencia de código y obtienen el bit. La idea de esta modulación es que sea una modulación en frecuencia que produce un desplazamiento en frecuencia, y eso es lo que se representa aquí. Tenemos tiempo, frecuencia, es decir, que hay modulación en frecuencia de acuerdo con la señal que nosotros querramos transmitir. Es decir, que esta señal se genera producto de los unos y ceros que querramos transmitir. Con esto lográbamos la idea de los cambios de frecuencia que se producían transmitiendo en distintas subbandas, y que el receptor, sabiendo dónde ir a buscar, iba a encontrar la información, los paquetes de información. Si no se recibe el acknowledge, se retransmite. Lo cual implica, y es bastante entendible, que a menor distancia la autonomía, la vida útil de las baterías es mayor, porque la cantidad de retransmisiones son menos.
Pensemos también de que el problema de la gran distancia va a ser que el que más energía va a gastar va a ser el emisor, el receptor, que se supone que tenemos un gateway. Nuestro gateway que está ahí en el Labo Cluster. Si estamos a gran distancia, el que va a estar escuchando es el receptor. Escuchar consume muchísima menos energía que transmitir. Entonces, el que va a hacer mayor consumo de energía es el transmisor. De cualquier manera, cuanto menor sea la distancia, menor va a ser la cantidad de retransmisiones porque va a escuchar el receptor. Lo que tiene de piola esta metodología es que, lo que voy a decir ahora es poco académico, pero para que quede claro. Supónganse que estoy recibiendo un paquete de frecuencias. Cuando recibo uno de los bits entero, bien, garantizado, me lo quedo. Si no recibo los subsiguientes, lo que hago en los siguientes intentos es tratar de capturar esos bits que no estoy recibiendo, que no recibí en primera instancia. Y voy armando entonces todo el paquete de datos de a partes. Se reintenta, se pone énfasis en la parte que no entendí. Y esas son las retransmisiones. Cuando tengo todo el paquete bien armado, en ese momento le mando al emisor un acknowledge. Seguimos con el próximo paquete de datos. De todas maneras, tenemos que tener bien en claro, esto está pensado para pocos datos y esporádicamente. Lo dijimos desde el principio. Todo lo que sea LP1, lo que vamos a ver después como Sigfox y lo que vamos a ver en la clase próxima, que es Narrowband IoT, está todo pensado para pequeños paquetes de datos. Bien. Seguimos. Profe, cuando decimos el lapso de tiempos largos... Todos los lapsos son de tiempo. Cierto. ¿Pero a qué? ¿En qué orden de tiempo nos tenemos que imaginar? ¿Estamos hablando de minutos, horas? Después cuando veamos Sigfox vamos a ver que especifica cuál es la recomendación de acuerdo con la norma, que es una determinada cantidad de bytes máximos y con una periodicidad de horas, de a lo sumo algunas veces por día. Okay. Bueno, todo el proceso, bueno, esta es la justificación del Direct Sequence Spread Spectrum, es multiplicar la señal de datos por un código de expansión. Código de expansión significa producir más transiciones a lo largo de un bit. Con lo cual, lo que hacemos es, insisto, de acuerdo con Fourier, expandir el ancho de banda. Al expandir el ancho de banda, de acuerdo con el teorema de Shannon-Hartley, lo que hago es generar una ganancia artificial producto de la expansión de ancho de banda. Cuanto más rápida sea la cantidad de bits, de transiciones que yo pueda poner, dije mal bits ahí, bórrenlo. La cantidad de transiciones que yo pueda poner en un bit, mayor va a ser la expansión de ancho de banda. ¿Sí? Me costó verlo. A ver, veamos. Se supone que, de acuerdo con Fourier, cuanto menor sea la duración de la señal, mayor va a ser la frecuencia. ¿Está bien? Entonces, si yo en el tiempo de un bit pongo muchas transiciones, emito muchas transiciones, lo que voy a estar haciendo es que si pongo muchas transiciones, la duración de cada una de esas transiciones va a ser chiquita. La inversa, que va a ser la frecuencia de la fundamental, va a ser muy grande. ¿Está bien? Y con eso lo que logro es aumentar la ganancia. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es cuando yo estoy escuchando un concierto a 10 metros de la orquesta, y otra cosa es cuando estoy escuchando ese concierto a 200 metros de la orquesta. ¿Qué sucede? Que el ruido ambiente en general lo que me hace, cuando estoy escuchando, estoy hablando de audio, cuando estoy escuchando el concierto es que pierdo
altas frecuencias. Problema del oído y de la atenuación que me introduce el aire. En este caso, si yo me voy a gran distancia, no alcanzo a detectar las transiciones una gran cantidad de transiciones por cada tiempo de bit. Es decir, que es un problema de resolución de compromiso. Me tengo que adaptar. A ver, si me voy muy lejos, no alcanzo a detectar transiciones muy pequeñas. Imagínenselo ahora con una imagen. Una imagen de esas que se usan como señales de prueba en televisión. Si yo me voy muy lejos, ¿alcanzo a ver, a distinguir las barritas? No. Bueno, eso es más o menos el concepto de lo que estamos diciendo. Todo funciona bien a corta distancia, se complica a mayor distancia, pero no significa que sea imposible, sino que voy a tener que hacer reintentos y voy a tener que gastar un poco más de energía. De vuelta, justamente lo que yo pretendo es trabajar a gran distancia. Tengamos en cuenta que el término chip se usa para distinguir los bits codificados más cortos que los bits no codificados más largos de la señal de información. Entonces, tengo el bit y tengo los chips, que son las transiciones que me aparecen en forma ficticia, producida por mí en el transmisor y adecuadas en el receptor para producir mayor cantidad de cambios y producir ensanchamiento del ancho de banda. Bueno, entonces, en el emisor teníamos estos datos, esta secuencia de código, se hace el producto, recordemos de que el producto va a ser entre señales que van entre 1 y -1 para evitar que multiplicar por 0 me dé todo 0 y me cancele las transiciones. Si yo lo que quiero fabricar son transiciones, no quiero multiplicar por 0. Bueno, este es el producto resultante, este es el ancho de banda resultante, transmito esto, producto de esto por esto. Recordemos que -1 por -1 me da 1. Y -1 por 1 me da -1. Entonces, esto que vemos acá es el producto de este -1 por la secuencia de código. En el receptor, ¿qué pasa? En el receptor recibo la señal, supuestamente, esto es muy idealizado, la señal que yo he transmitido, conozco la secuencia de código, esto es fundamental. La secuencia de código se ponen de acuerdo, emisor y receptor, cuando empieza la comunicación. Y esta secuencia de código, multiplicada por la señal que recibí, me genera la señal original, la trama de datos original. Bueno, entonces, esto me producía, con la modulación chip, una ganancia, ¿qué tal? Una ganancia ficticia, que era producto de la relación, que era la duración de la cantidad de chips por segundo dividido la cantidad de bits por segundo. Con lo cual, si yo tengo, por ejemplo, tengo 10 chips por cada bit, es decir, 10 transiciones por cada bit, tengo 10, el logaritmo decimal de 10, ¿cuánto es? 1, exacto. Con lo cual tengo una ganancia de 10 dB. Entonces, si yo meto 10 chips en un bit, tengo una ganancia adicional de 10 dB. Es decir, como si hubiera puesto en el aire un amplificador de ganancia de 10 dB. Bueno, después de todo esto, acá viene el spread spectrum. Spread es factor de esparcimiento, parece que fue la diversión, pero de esparcimiento en el sentido de esparcir, de ensanchar. Bueno, cuanto mayor sea el spread spectrum, el spread factor, mayor va a ser la ganancia que vamos a tener. Por supuesto que el problema también se me da a distancia, en el cual no puedo poner los chips, demasiada cantidad de chips por cada bit, porque no soy capaz de discernirlos a distancia. Dijimos que teníamos como la configuración LoRa pública, en la cual me conecto a un proveedor que me esté ofreciendo el servicio.
empresa, típicamente es la situación aquí en la universidad, en la cual tenemos una cantidad de laboratorios que podrían conectarse a nuestro gateway LoRa, y después la privada es en la cual yo tengo mi propia red. Esto es muy importante para destacar la gran ventaja que tiene LoRa, y esta es la gran ventaja que los distribuidores locales sostienen y mantienen con respecto a LoRa, que es que esta configuración privada nos permite hacer nuestra propia red sin tener que depender de nadie y no tener que pagar, como vamos a ver en la próxima clase, no tener que pagarle a personal Movistar o Claro un abono mensual. Por supuesto, dependo de mí. La ventaja es que dependo de mí y de nadie más, y la desventaja es que dependo de mí y de nadie más. LoRa es el mecanismo por el cual nos vamos a comunicar desde nodos remotos, vamos a transmitir información de nodos remotos, puedo llegar a tener una enorme cantidad de nodos comunicados con un gateway. El concepto de gateway, lo reitero, es equivalente a lo que sería un router para Wi-Fi, pero en este caso para LoRa. La cantidad de conexiones que puedo tener con un gateway es enorme, hasta de millones. Depende de las características y del valor que tenga el gateway, y también del canal de conexión que tenga. Se supone que el gateway va a estar conectado a Ethernet por medio de una red local, o bien a través de GPRS comunicada a través de la red celular. Es decir, pero la gran diferencia es que, supónganse que opto por GPRS. Vamos a dibujarlo que a veces queda más claro. Estamos diciendo que se supone que el gateway recibe la conexión de los sensores. Si tengo, como en nuestro caso, un cable de Ethernet, excelente. Ahora bien, si no tengo conexión a Ethernet, ¿qué puedo hacer? Comunicarme desde el gateway con una empresa de telefonía celular y enviar datos vía GPRS. No es grave, no está mal eso, porque primero, no es que cada nodo va a tener que pagar el abono, sino que va a ser solamente el gateway que va a tener que pagar abono. No va a ser 1.000.000 de sensores que tiene que pagar abono, uno solo va a tener que pagar abono. Y no tengo problema, porque GPRS dijimos que el problema que tenía era el consumo, que es bastante más grande que todas estas tecnologías que estamos utilizando, pero de vuelta, se supone que el gateway está conectado a 220. Con lo cual, no es problemático entonces que el gateway se comunique al network server utilizando, por ejemplo, GPRS. Si tengo conexión de Ethernet, excelente. Y si no, lo soluciono esta manera. Bueno, la conexión va a estar dada de los dispositivos, se van a conectar con los gateways. Y fíjense que en el dibujo aparece de que los dispositivos se pueden conectar con más de un gateway. ¿Sí? Este dispositivo se puede conectar con el gateway A o con el gateway B. Y así también, este dispositivo se puede conectar con el gateway A y con el gateway B. Aquí existe un gerenciador, un servidor de la red. En cada comunicación se detecta el nivel de señal, el RSSI. Aparece cuando ustedes vean cada paquete que se recibe, se detecta el nivel de señal con el cual llegó. ¿A dónde? Al gateway.
eso va al network server y el network server va a decidir quién le responde. ¿Por qué es importante decidir quién le responde? Me conviene que la comunicación se haga con aquel que tiene mayor nivel de señal, porque va a haber menos retransmisiones. Y de esa manera, el receptor, que dijimos que consume mucho menos que el transmisor en el dispositivo, discúlpenme. ¿Qué es esa? ¿Cómo te va? ¿Lo olvidaste? Ya lo sé, ya arreglé con tu hija, te lo paso a buscar en el teléfono para que se vea. Me avisó. Quédate tranquila. No vayas, quédate tranquila, quédate tranquila. Yo te estuve llamando varias veces. Al teléfono fijo. A este. Sí, mi amor. No importa. No habría llegado, no habría llegado. Quédate tranquila. Eso era. Chao. Sepan disculpar, ustedes saben que yo no traigo el teléfono celular a la clase, pero hoy mi señora se olvidó el teléfono celular en la casa de la hija. La hija me avisó y yo no tenía forma de avisarle a mi señora de que se quedara tranquila, de que yo lo paso a buscar cuando me voy de acá. Así que sepan disculpar esa situación doméstica. Estamos cansados. Estamos cansados. Perdón, puede parecer mal. Estamos cansados porque estuvo el hijo de mi señora, que vive en México, estuvo 20 días en Argentina con toda la familia, entonces bueno, hemos estado atendiéndolos, porque sabe Dios cuándo se los volverá a ver, no es fácil encarar viajes ahora, así que bueno, estamos arrastrándonos hasta el fin de semana. Y esa es la razón por la cual sin duda se olvidó el teléfono. Bueno, volvamos a la respuesta. Decíamos entonces que a pesar que en la recepción consume mucha menos energía que en la transmisión, igual voy a tratar de que esté menos tiempo encendido el receptor, para lo cual voy a tratar de transmitirle con el mayor nivel de señal posible. Y voy a elegir entonces, en ese caso, aquel gateway que haya recibido la información del dispositivo con mayor nivel de señal. Esta es la filosofía. Acá tenemos entonces un servidor de red y un servidor de aplicación. ¿Cuál es la confidencialidad que puede tener la información que estemos transmitiendo? Bueno, acá hay un proceso de encriptado. Ese proceso de encriptado es doble. ¿Por qué? Porque en primer lugar se van a generar dos claves. Una clave entre el dispositivo y el network server y otra clave entre el dispositivo y la aplicación. ¿Por qué? Porque el network server, en una de esas, yo se lo pago para que me lo provea una empresa. Y yo no quiero que la empresa decodifique la información que yo estoy transmitiendo. Entonces, tomo un paquete. En primer lugar, lo encripto pensando en la aplicación. Y eso que encripté pensando en la aplicación, a su vez lo reencripto pensando en el network server. Es decir, sería como si le pongo dos ziploc. ¿Sí? Entonces, un ziploc con la tarta. Y después lo pongo adentro de otro ziploc. ¿Qué pasa? El network server, que puede ser mío o no, lo que hace es sacarle la primera bolsita. Y no accede a la información porque la tarta, la porción de tarta, está dentro de la segunda bolsita. Pero la aplicación no es propia.
sea, la tendríamos nosotros en un dispositivo. Sí. Y estamos encriptando de qué? En el caso de la aplicación, digo. Es decir, yo encripto la información para que solamente la aplicación la pueda llegar a decodificar. Bien. Y a su vez, eso sería la primera bolsita en la cual yo pongo la porción de carta. Y sobre eso lo meto adentro de otro ciclo. De manera que, ¿por qué hago el doble encriptado? Porque no quiero que nadie en el medio se me ponga a chusmear lo que estoy transmitiendo. Entonces, encripto con el network server para que nadie en el medio me saque la información. Una pregunta. Si no conocen la secuencia de código, también sería como de la forma encriptada. Claro, pero si no conoce la secuencia de código, no sabe qué es lo que tiene que retransmitir a la aplicación. O sea, encriptadas además de la secuencia de código. Exactamente, exactamente. Es decir, que el encriptado lo que hace es encapsular la información doblemente. Es decir, que el network server no puede acceder a la información real que yo tengo. Entonces, el network server le saca la bolsita exterior y le pasa a la aplicación, al application server o a la aplicación en general, le pasa la segunda bolsita, la interna. Y se supone que la aplicación está en condiciones de abrir la segunda bolsita y sacar la carta. No es un buen ejemplo hasta ahora ese. Pero bueno, es lo que se me ocurrió. ¿Queda clara la idea? Es decir, que aparte estamos haciendo encriptado AES de 128 bits. Y ustedes siempre recuerden que con paciencia y plata se puede decodificar cualquier cosa. Paciencia significa tiempo, ¿no? Entonces, se justifica decodificar, poner tú una maquinaria para decodificar la información de la temperatura de un sensor que tengo en el laboratorio de allá. Se podrá justificar en el caso en el cual tenga información sensible. Pero de vuelta, la información encriptada con 128 bits es muy, 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 muy difícil de desencriptar. Entonces, la tecnología LoRaWAN es propietaria hoy de Semtech. Esto empezó en un laboratorio. Se cambió la cara. Se cambió la cara. Sí, otra cara. Fue originario de un laboratorio francés hace 20 años más o menos y después lo compró Semtech. Y tiene la propiedad de una patente de forma que todo aquel que quiera trabajar en LoRa va a tener o que utilizar un chip de Semtech o bien utilizar información que le va a dar Semtech y por la cual tiene que pagar royalties. Así que esa también, a pesar que puede parecer que es una vivada, también es una razón por la cual existe coherencia entre todos aquellos que utilicen LoRa. Lo mismo que si yo quiero hacer un dispositivo USB, le tengo que terminar pagando a don José USB comprándole la licencia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era de miles de dólares? Bueno, es una inversión que tengo que hacer, pero sí garantiza también que cualquier dispositivo USB se pueda conectar en cualquier servidor USB. Y después vamos a hablar también de qué significa LoRa y qué significa LoRa enseguida. La idea es entonces trabajar en el tema de la atenuación. Por encima del gigahertz, la atenuación es mayor en la atmósfera. LoRaWAN es una especificación de LPWAN dedicada a equipos inalámbricos que estén conectados a gran distancia. Se utiliza para Internet de las Cosas, para dispositivos en los cuales necesite transmitir información a gran distancia. Y acá hay que hacer un poco el hincapié de que a veces Internet de las Cosas le cambia la vida a la gente. Y ese es el objetivo. Un caso concreto.
en una ciudad de la provincia de Buenos Aires hay un cruce de dos rutas. Cruce bastante primitivo al punto que estaba manejado por semáforos. Esos semáforos tenían un tiempo de verde y rojo fijado. Pero por las rutas, el cruce fuera perfecto y determinado hora del día, hubiera un cruce que tenía luz verde y no pasaba nadie, y otro cruce que tenía luz roja y que estaba lleno de vehículos. ¿Cómo se soluciona eso? Se soluciona colocando detectores de autos. Entonces, la primera solución fue que cada vez que pasaba un auto con un detector de auto, se enviaba por LoRa a una central que estaba en la ciudad, que estaba a unos 5 kilómetros más o menos de este cruce, llegaba perfectamente. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros ahora es, ¿se justifica hacer eso? Es decir, que cada auto me genere un paquete para enviar. Cantidad de autos y cantidad de... Y cada paquete tengo que estar mucho tiempo y se me juntan los autos. Mucha transmisión. Claro, estoy utilizando innecesariamente el tráfico. Estoy generando tráfico no innecesario, sino inapropiado. Entonces, la solución que tecnológicamente se recomienda es ahora vamos a usar dos frases que les recomiendo que lo googleen. Vamos a tratar de verlo en la última clase un poco más en detalle, pero que lo googleen. La primera de ellas es Edge Computing. ¿Qué les parece que significa Edge Computing? ¿Googleado o por nosotros? Primero por ustedes, y después googlean. No tengo la menor idea. Al principio cuando dijo Edge, ¿Qué es Edge? Simplemente en 4G. claro, estaba pensando en la No. comunicación, pero es antes, creo. No, es 2G. 2G. Claro. 2,5G. ¿Qué es Edge? Borde, filo. Y computing, es decir, computación en el borde sería. La idea es entonces, en lugar de estar enviando cada auto, tener en el lugar una pequeña computadora que sea la que analiza el tráfico y en esa computadora decide los cambios de la duración de los semáforos. Y ahí sí, junta paquetes de datos y de vez en cuando se los transmite al gateway, pero en realidad con fines de, fíjense, estoy actuando bien, pero las decisiones las estuve tomando ahí en el borde. Está todo masticado. En realidad le informa, envía reportes. ¿Bien? Eso sería Edge Computing, es decir, poner un micro más o menos poderoso, depende de las decisiones que tenga que tomar, ahí, en el cruce. La conexión por LoRa sigue existiendo, pero el tráfico ahora es mucho menor. ¿Bien? Ahora, sería muy bueno que esa computadora que está ahí en el borde y que toma decisiones, que a su vez aprendiera a qué hora tiene que estar esperando que venga mayor tráfico por la ruta A y que ahora a qué hora mayor tráfico por la ruta B, para estar más atento. Eso es el segundo ítem, que es inteligencia artificial.
¿Ustedes utilizan inteligencia artificial a menudo? Las navegaciones en internet, sobre todo, para los anuncios que nos aparecen. Sí, eso es verdad, sí, sí. Yo estaba pensando en algo mucho más, más útil para mí, que es, por ejemplo, Waze o Google Maps. Una de las opciones que me da es ¿cuánto tiempo voy a tardar para ir de A a B mañana a las 3 de la tarde? Eso es muy rudimentariamente inteligencia artificial. En realidad es manejo de base de datos, ¿no? Claro. Pero es una forma primitiva de inteligencia artificial. Por la duda dicen, típicamente, el viernes pasado tenía que ir de la universidad a otra universidad en Villa Lugano. Me dice entre 20 y 40 minutos. Me tomé 50 minutos, llegué en 20. Lo cual significa que tuve tiempo de ir a tomar café. Pero de cualquier manera, utilizó la historia. Y también ahí empieza, si queremos empezar a trabajar con el concepto de inteligencia artificial más en detalle, puedo hacer un estudio de cuándo es que pista más resbaladiza, más riesgo de accidentes. Veamos cuál es el historial. Fíjense que todo eso es simplemente para un pequeño detalle que es cuánto tiempo me va a durar un viaje. Pero lo puedo llegar a hacer que el sistema vaya aprendiendo. Aprendiendo siempre de lo que puede aprender un sistema digital. Por el momento esa historia de que las computadoras van a destruir al ser humano, por el momento eso es ficticio. Hay una película histórica que me imagino que ustedes no vieron, pero que es notable, que es 2001 Odisea del Espacio. Es la primera película así de ficción espacial notable, en la cual hay una computadora muy inteligente, capaz de leer e interpretar lo que hablan los seres humanos, y que se encuentra con dos dilemas. Dos dilemas éticos, y que genera un conflicto que termina con la idea de salvar, digamos, la computadora se empieza a mandar macanas y cometer errores. Los humanos detectan que hay fallas y que está tomando mal las decisiones, entonces empiezan a planear desconectar la computadora. La computadora lee los labios y lo que opta es por empezar a matar a los seres humanos, porque los seres humanos estaban yendo en contra de digamos, ¿cuál era la misión de esa computadora? Garantizar que los seres humanos pudieran viajar de la Tierra a Marte. Es un viaje de meses en los cuales tenían que mantenerse hibernados para no gastar energía los seres humanos. Era un dilema ético. Para salvar la misión, que le dio más importancia a salvar la misión que la vida de los seres humanos, empezó a liquidar a los seres humanos que había. La otra película también, me suena muy parecido al argumento a la que más me gusta, la que está ubicada en Sí, bueno, sí. parecido. Sí, sí. Bueno, Es un cuento viejo. por eso, no, sí, es un cuento viejo. Sí. Para hacer la ficción para la computación. Así no, exacto, así no. Ingeniero. Lo físico y lo ingeniero. Así no. Bueno, la inteligencia artificial tiene que ser programada para tomar decisiones. Es realmente un tema muy complejo. Esto está relacionado con los redes neuronales, ¿no? Sí. Es una de las formas de implementar inteligencia artificial. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires tienen especializaciones, tienen un plan de estudios bastante más arcaico que el nuestro.
y lo solucionaron o lo encaran por medio de especializaciones, es decir, posgrados. La especialización que más adeptos tenía hace un par de años era la especialización en sistemas operativos. Apareció la especialización en inteligencia artificial. Se llevó a las 3/4 partes de los alumnos. Porque es un tema de mucha actualidad. Por eso nosotros vamos a tratar de ver, aunque sea en la última clase, un ratito de estas dos cosas. Bien. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es Internet de las Cosas orientado a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. La idea de expandir Internet de las Cosas es para el caso complejo en el cual yo tenga gran distancia entre los transductores y el lugar en donde recibo los datos para procesarlos, es decir, el gateway. La tecnología LoRaWAN, esta que estamos diciendo, nos permite obtener señales que estén 20 dB por debajo del ruido. Con esa idea que habíamos visto de que tirábamos varias veces la información por el canal hasta lograr que le llegue al receptor, bueno, logramos ir enviando, interpretando de a pedacitos la información hasta armar la totalidad, mando el acknowledge y listo, se cerró esa etapa de comunicación. Con una muy alta sensibilidad, menos 148 dBm quiere significar tensiones del orden de los nanovolt que se inducen, nanovolt o femtovolt que se inducen en la antena, o picovolt, que se inducen en la antena del receptor. Tenemos entonces dos capas de cifrado, por lo menos. Hay una capa de sesión con el network server y hay otra capa de sesión que se da con el application server. Ambas llevan cifrado, encriptado. La idea es que el tema es que entre el nodo emisor y el receptor definitivo, que sería la aplicación, de que haya un encriptado. Hay otro encriptado intermedio para que el propietario del network server no pueda llegar a obtener la información que nosotros estamos transmitiendo. Bueno, tenemos dispositivos finales bidireccionales, clase A. Ahora vamos a explicar qué es clase A, clase B y clase C. No es de los amplificadores. En la cual clase A es básicamente la comunicación obligatoriamente es similar a lo que pasaba en USB. En USB, ¿podría iniciar la transmisión un device? ¿Qué tenía que esperar? Que le pregunte si tiene alguna novedad el host. Acá es similar. Será entonces que el gateway, digamos a través de la aplicación, mejor dicho, a través del gateway, le pregunte al nodo, ¿tenés alguna novedad? Se abre, una vez que se le transmitió, ¿tenés alguna novedad? Se abre una ventana en la cual el gateway escucha. Se supone que en esa ventana el nodo remoto colocará la información que tenga para transmitir. En caso que no haya metido información en esa ventana de tiempo que se abrió, se abre una segunda ventana de tiempo. Si no alcanzó a contestar, va a tener que esperar hasta la próxima pregunta. ¿Sabe Dios cuándo será? Es decir, que si yo quiero armar un sistema de alarma con esto,
estoy muerto. Porque si me rompieron un vidrio en la casa, me voy a enterar cuando más tarde me pregunte el network server, a través del gateway, me pregunte, ¿hay alguna novedad? Me vaciaron la casa. Los dispositivos clase B, esta fue una especificación que estuvo durante bastante tiempo sin terminarse. Hay un faro, se le llama un beam, un faro, que periódicamente va mandando, diciendo buenas, 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 por supuesto va separado el tiempo, y aprovecha el receptor que tenga, el nodo remoto que tenga alguna novedad, en el momento en el cual le preguntan con una frecuencia, con una periodicidad, una frecuencia mayor, una periodicidad menor que la de clase A, mete la respuesta en nodo remoto. El que gasta energía es el gateway. El nodo remoto lo único que hace es escuchar. El gateway está conectado a la red. Y la tercera opción es la C, en la cual está preguntando permanentemente. Pero acá, por supuesto, el consumo aquí es muchísimo mayor, pero está pensado para dispositivos que no tengan problema de consumo, así que estén conectados a la red de alimentación. A es preguntas esporádicas. B es preguntas periódicas. Y C es preguntas constantes. Tenemos dispositivos finales, gateways y network server. El network server puede estar incorporado directamente en el gateway. Bueno, la arquitectura de la red LoRaWAN es una topología estrella, en la cual están los nodos conectados con el gateway. Y después del gateway, a través de un backend, es decir, de alguna conexión, me comunico a través de Ethernet o bien a través de GPRS, llego a Internet. Es lo que decíamos antes, que en nuestro caso, en nuestro gateway, tenemos la conexión a la red de la universidad. Caso contrario, si estuviera en una ubicación más desfavorable, me comunicaría por GPRS con alguno de los proveedores de telefonía celular. Las velocidades de datos entre 300 bits por segundo a 50 kilobits por segundo. Si estamos diciendo que necesitamos paquetes chiquititos, significa que el uso del canal es muy corto. La frecuencia entre 0,3 entre 300 bits por segundo y 50 kilobits por segundo va a estar dada indirectamente por la distancia a la cual se encuentre el nodo con el gateway. Si el nodo está cerca, voy a poder efectuar transmisiones a mayor velocidad. Si el nodo está más lejano, voy a tener que hacer repeticiones, por lo cual la cantidad de bits por segundo efectivo que esté recibiendo es mucho menor. Por el tema, entre otras cosas, de las repeticiones. Acá hay una cosa interesante en este esquema. Este es el sensor. Este es el network server. El network server que está conectado a nuestro gateway. Vemos acá que existen dos niveles de encriptado, tal cual como dijimos. El primer nivel de encriptado está entre el master LoRaWAN y el esclavo LoRaWAN. Y el segundo nivel de encriptado va a estar entre el servidor de aplicación y la aplicación del usuario. ¿Cuál es la idea? La idea es que acá tenemos una conexión de tipo físico, es decir, este es el gateway, es decir, lo que aparece aquí en este recuadro es el gateway. Tenemos la conexión física. Fíjense que acá, ¿qué dice? LoRa.
Y acá, ¿qué dice LoRaWAN? Es decir, ¿son dos cosas distintas? La respuesta es sí. LoRa es la parte física. Vamos a ver ahora un ejemplo para que nos quede un poco más claro con algo de la vida cotidiana. Tenemos la conexión con el gateway a través de la conexión física. Luego tenemos esta sigla ustedes la conocen, el Hardware Abstraction Layer, que me permite con un stack de Internet comunicarme con el servidor, es decir, veo desde el gateway cómo me comunico con el servidor y acá están las opciones. Ethernet, el cable, 3G, Wi-Fi. Esto es el gateway que está en la Cluster y que está conectado con el network server, que estará en algún lugar, en una de esas puede estar también incluido dentro del gateway, pero si no, está en algún lugar de la nube. Y los paquetes llegan a ese lugar de la nube por medio de una conexión física, que no tiene nada que ver con LoRa. La conexión física LoRa se da acá. ¿Está claro? ¿Dudas? Bueno, entonces, tenemos los sensores, gateway, network server y aplicaciones. Y acá nos aparece una novedad, que el network server, con los datos que vengan de los nodos, va a poder alimentar varias aplicaciones. Es decir, que puedo hacer, y esa es la función del network server, que los datos del nodo A, del sensor A, vayan a la aplicación 1, que los datos del nodo B vayan a la aplicación 3 y que los datos del nodo C vayan a la aplicación Internet. Eso es función del network server. Tiene que estar programado, preparado para hacer eso. Bien. El gateway es el vínculo con el cual nosotros, a través de LoRa, los nodos se comunican con la red principal. Claramente, acá tenemos una configuración de tipo estrella. Podemos llegar a tener, teóricamente, hasta 1 millón de nodos. Por supuesto que depende del hardware que esté incorporado dentro del gateway. Evidentemente que para atender 1 millón de nodos va a significar o bien que los tengo que atender muy distribuidos en el tiempo, o que tengo que tener un hardware con capacidad de estar atendiendo más de un canal a la vez. Bueno. LoRa, dijimos que es la capa física. LoRaWAN es el protocolo. Acá tenemos entonces, similar a lo que nos pasaba con Zigbee, la interfaz física está dado por 802.15.4. Mientras que todo el resto está sostenido por LoRaWAN. A diferencia de lo que pasaba antes con Zigbee, que era la alianza Zigbee la que definía el stack de arriba, ahora es CENTECH. Pero siempre tiene que haber alguien que normalice, porque la idea es que se puedan conectar dispositivos de distintas empresas. LoRa versus LoRaWAN. Vayamos un poco a la primera clase que tuvimos este año, este cuatrimestre. ¿Qué es esto? Comunicación serie. ¿Esto es el RC232? Sí. Sí, tampoco llegamos a ver el nivel de extensión. A menos 15, dice, en la quinta. Pero RC232 son niveles de tensión. Tengo cables con niveles de tensión que me permiten la comunicación. Ahora,
estos ceros y unos, dejemos de lado la primera con ceros y unos, ¿es RS232? No. No. Es decir, la información la modulé en RS232. Es lo mismo de LoRaWAN y LoRa. LoRaWAN es la información que yo quiero transmitir y LoRa es el canal radiofrecuencia y modulación. Punto. ¿Por qué insistimos en esto? Por algo que habíamos también mencionado anteriormente. Yo puedo conseguir en el mercado internacional chips muy baratos que modulan en LoRa y se comunican en LoRa. Es decir, que no están respetando LoRaWAN. Me veo entonces condenado a utilizar, si estoy usando solamente LoRa, los componentes de ese proveedor. No puedo mezclar, no está estandarizado. ¿Está claro esto? ¿Lo puedo usar yo para conectar dos módulos entre sí sin necesidad de un gateway? Sí. ¿Y qué hago después? Es decir, lo puedo usar para conectar dos nodos. ¿Y después qué? No, los conectan entre ellos. Sí. Es decir, desde uno le puedo dar la orden al otro de cerrar un contacto. Claro, pero en ese caso no estaríamos. Correcto. ¿Podría ser una configuración estrella? Sí. Porque le puedo dar a cada dispositivo una dirección distinta y entonces decirme que mando un mensaje broadcast. Broadcast es a todo el mundo. Mando un mensaje a todo el mundo. Quiero comunicarme con el nodo 5. El nodo 1, 2, 3, 4 no contestan, el 6, 7 tampoco. El 5 dice, bueno, acá estoy. En ese caso estoy respetando la comunicación del tipo, la topología tipo estrella, pero lo que no estoy respetando es la idea de tener un encriptado, el encriptado no está en la capa física. La capa física transmite los bits encriptados, pero no encripta la capa física. El encriptado es un proceso previo, claro, digamos que la capa física es el cambio. No, como que todo el protocolo lo tenés que programar vos. Claro, lo tengo que hacer yo. Es decir, que lo que me gané comprando componentes más baratos lo pierdo teniendo que diseñar el firmware. Y aparte siempre con el riesgo de que esa información pueda llegar a ser capturada por terceros. Bueno, clase A, dijimos, transmite, ¿quién? El gateway. Con la información que le dio el network server, que a su vez recibió el pedido del application server. Transmite. Le avisa, dispositivo, ¿tenés algún dato? Hay una demora y se abre una ventana en la cual el gateway escucha. Si el dispositivo detectó de que lo estaban interrogando, en esta ventana coloca sus datos. Se le da una segunda chance en esta otra ventana. Si no contestó en ninguna de esas dos ventanas, va a tener que esperar a la próxima interrogación. En el caso de clase B, el mecanismo es distinto. Acá tenemos, esto se llama beacon, faro, que es con el concepto de faro, de intermitencia para ir marcando tiempos, de manera que el receptor esté programado y sepa cuándo lo van a interrogar. Algo así como un cronómetro, que yo estoy mirando cómo avanza el tiempo y voy a saber a qué hora me va a sonar el despertador. Entonces, el beacon está marcando tiempos de manera que el receptor sepa, por programación, en qué momento va a ser encuestado. De manera que tenga la información preparada y que no lo sorprenda.
De vuelta que el consumo se da en la transmisión. Acá la transmisión va a estar centrada fundamentalmente en el gateway. En la clase C transmite e inmediatamente recibe, vuelve a transmitir y recibe. Es decir que en la clase C vendría a ser algo así como unas tablets. Está permanentemente en condiciones de transmitir y recibir. Las herramientas que tenemos, el gateway. Bueno, el gateway, este es el gateway exterior que nosotros tenemos, que nos otorgó CEMAT, la empresa que aparecía en el cartelito, y que es el que está instalado en el Labo Claro. Es el mismo gateway que yo les mostré la semana pasada, solamente que está en un compartimento estanco y que admite estar al intemperie. Así es como queda, como está montado, a fin que tenga posibilidad de que se vaya a la terraza del Lago Claster y lo puede chusmear. O sea, se ve también desde la zona de las vías. Bueno, este es el que nosotros vamos a usar acá como para juguetear un poco en la parte de conexión. Tiene módulos en la parte posterior que puedo ponerle el tipo de módulo que quiera. El que nosotros tenemos conectado es GPRS. Sí, por comodidad. Tiene que tener una tarjeta SIM, puede ser una tarjeta SIM común de las que usamos para nuestros teléfonos, no tiene ningún requerimiento en particular. Para lo que vamos a ver la semana que viene son tarjetas SIM especiales. Y acá tenemos una conexión Ethernet. Este es el modulito GPRS que está preparado para que uno le coloque la antena. Ese es el módulo que decía recién. ¿Qué más? Embed. Embed es una filosofía de trabajo que impuso ARM. Tiene ventajas y desventajas frente a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. La primera versión de Embed, uno tenía que estar conectado a Internet. Enviaba el programa que uno escribía en un entorno de desarrollo, Embed, búsquenlo, aparte de inteligencia artificial y edge computing, busquen Embed también. Y uno puede acceder en forma remota a bibliotecas que me resuelven un montón de problemas, como por ejemplo la conectividad LoRa. Pero es solamente una de las opciones que tengo. Tengo un montonazo de bibliotecas. ¿Cuál es la ventaja? Que no tengo que descargar el entorno de desarrollo. El entorno de desarrollo es una página web. Posteriormente me dieron la posibilidad de descargar un entorno de desarrollo tipo Eclipse y tener todo en forma local. Pero si yo quiero trabajar en distintos lugares, no necesariamente en la misma computadora, trabajo en forma remota, compilo en forma remota, es decir, que el compilador está en una época de una universidad en Gran Bretaña, lo compilan ahí y me devuelven un ejecutable con el cual yo programo mi dispositivo. Embed es toda una filosofía de dispositivos que pueden llegar a ser programados por esta metodología. No solamente LoRa, sino que buena parte de los kits que nosotros utilizamos pueden ser trabajados también con Embed. El que lo creó fue ARM, es decir, que es compatible con los distintos módulos que puedan basarse en ARM. Y acá vemos distintas placas, quizá les resulte conocida. Ajá. No, esta es una... La núcleo de abajo y la de arriba parecía la lupita. Sí, también. Sí. No es la Bluetooth, pero podría ser la Bluetooth.
Y bueno, los fabricantes tienen, distintos fabricantes, distintas placas compatibles. La idea de todo esto es trabajar con un sistema operativo también provisto por ARM a través de Embed. Es lo que llamamos aquí el Embed Operating System. Es decir, que es todo un vecindario, un microsistema de desarrollo. Esta es una placa que provee multitouch. ¿Qué particularidad notan ustedes que tiene esta placa? USB. Es decir, ¿cómo la programo? La conecto en un puerto USB de mi computadora y me aparece como si fuera un pendrive. Entonces, en el entorno de desarrollo, que es una página web del sitio remoto en el cual está radicado Embed, escribo mi código tal cual como lo hacen ustedes en Digital 3 en esta materia. Escriben el código, utilizan bibliotecas, están en forma remota. Por supuesto que está toda la documentación de cómo utilizar cada una de esas APIs. Compilan en forma remota. Le avisan cuando terminó y lo que desaparece en la pantalla del compilador es el archivo que ustedes lo agarran y lo tiran directamente, significa, lo mueven directamente sobre el pendrive. Lo programan, lo resetean, tiene un botoncito de reset, o si no lo desenchufan y lo vuelven a enchufar, y aparece el programa que ustedes generaron compilado y trabajando. Aquí atrás, aquí, en la parte de atrás, está la conexión a la antena. Puedo utilizarlo para pruebas directamente sin conexión externa, o bien lo puedo llegar a utilizar con una antena para tener más ganancias. Hay una gran cantidad de ejemplos. Digamos que este microcosmos de Embed es bastante amplio. Tengo ejemplos, tengo sistema operativo, digamos que es una alternativa bastante interesante. Tengo la opción también de descargar todo el entorno de desarrollo. Pero de vuelta, ahí caemos ya en un sistema común en el cual tengo que tener mi computadora con el entorno de desarrollo instalado. La ventaja que tiene esto de trabajar conectado a Internet es que puedo puedo trabajar desde un cibercafé. Bien, ¿qué puedo hacer con Embed en LoRa? Puedo manipular y programar el transmisor. Y vamos a ver también de que hay una forma, a través de algo que se llama Node-RED, que me permite a mí, en el caso del gateway que va a recibir la información, programar de una manera gráfica. Ustedes en VHDL, ¿cómo programaban? En Digital 1. Era código y podíamos ver después el programa. Bueno. Digamos que se escribían el código, digamos que escribían las sentencias VHDL. Acá, entonces no dije nada. Entonces, acá lo que tenemos es la posibilidad de, en un entorno gráfico, como si fuera cuando diseñan un circuito impreso que tienen en el costado todo un conjunto de elementos que los van trayendo y los van conectando. Bueno, Node-RED es algo similar, en el cual vamos a hacer un ejemplito después de uso de Node-RED, y nos permite programar el gateway, el funcionamiento del gateway. Es decir, que el paquete que me llegue del nodo del nodo remoto lo envío a tal lado y no tengo que ponerme a escribir código en el
gateway, sino que utilizo esa herramienta que pareciera de CAD. Entonces, tenemos que tener en cuenta la parte de seguridad. Otra alternativa de Low Power One no celular, que no le vamos a dar mucha bola, sepan que existe, es Sigfox. Sigfox es también un emprendimiento generado en Francia, lo tiene una empresa, lo distribuye, pero a diferencia de LoRa, digamos, es la equivalencia entre un clon de PC y una máquina. ¿Qué significa eso? En un clon de PC, tiene la posibilidad de imaginar una PC de escritorio, yo puedo ir a comprar una placa o una interfaz gráfica y conectarla. En una Mac no puedo. ¿Por qué? Porque no hay licencias para fabricar placas que no sean por parte de Mac. De Apple. Sigfox es la misma situación. LoRa es el equivalente de armar un clon sobre la PC. Puedo hacer con distintos proveedores mi configuración. Puedo utilizar nodos de la empresa A, gateway de la empresa B. Sigfox no. Sigfox es todo dependiendo de Sigfox, hasta el enlace entre el nodo y el gateway. Por ese motivo, en nuestro país, debido a los hábitos que nosotros tenemos, no hay, justamente ayer estuve consultando con uno de los distribuidores de Sigfox, también trabaja sobre LoRa, dice que la proporción de proyectos sobre LoRa es como 100:1 frente a Sigfox. No hay ningún proyecto concreto, porque dependo de una empresa. Si yo quiero armar mi sistema de monitoreo de vacas, con Sigfox tengo que comprar todo Sigfox, hasta el enlace. ¿Cómo? Porque alguien usaría. Justamente porque me dan todo resuelto. ¿Por qué existe Arduino? Exactamente. Sigfox me da todo resuelto. Por supuesto que lo tengo que pagar. Si yo quiero buscar una solución ingenieril, no está en primer plano Sigfox. Tiene algunas características. Hay que reconocer, en primer lugar, que la autonomía de las baterías es mayor que con LoRa. Pero fíjense la velocidad de transmisión que puedo llegar a tener. Miren los mensajes. 140 mensajes en 24 horas significa un mensaje de 12 bytes cada 10 minutos. Un mensaje de 12 bytes cada 10 minutos. Utiliza las mismas bandas que utiliza LoRa. Va a ser peor. Sí. Hay que pedirlo en el formulario y meterlo acá en el formulario. Después les mando al grupo, les mando el formulario. No tenía Digamos que yo lo que veo es que en la zona que están las máquinas, yo vengo temprano, hay una pasividad total. Levantaron la tierra, ahora no puedo hacerlo. La ira artificial. Cuando yo trabajaba en el en una época en la cual había bastante plata, y habíamos ido a proponerle a un director general hacer una cancha de tenis. Cancha de fútbol había, hacer una cancha de tenis, pero había mucha gente que nos estaba
aparte del fútbol, por el tenis. Dice, no, ¿saben qué estaba pensando yo? Hacer 9 hoyos de golf. Adivinen cuál era el deporte que le gustaba a está la cancha del Club Bartolomé Mitre acá al lado. Bueno, entonces Sigfox utiliza una idea distinta en cuanto a la modulación. En lugar de ser ensanchamiento de banda, banda angosta, pero utiliza una modulación totalmente distinta y el esquema es totalmente distinto. No le vamos a dedicar tiempo, fundamentalmente porque no tiene aplicación en nuestro país en este momento. Hay retrasos, cosa que es importante para resaltar, que son retrasos del orden de los segundos, lo cual no es demasiado ágil la comunicación. Bueno, esto sí es interesante. A ver, monitoreo de animales en la estancia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que este esquema lo íbamos a repetir varias veces? LoRa, sí. Telemedición de consumo de agua o gas. ¿LoRa o Sigfox? Cualquiera de los dos. Fíjense que hay más columnas para el futuro, ¿no? Telemedición de consumo de energía eléctrica. ¿LoRa o Sigfox? En el caso de LoRa puedo trabajarlo en categoría C porque no tengo problema de consumo de energía. Seguimiento de vehículos en la ruta. Hasta ahora lo único que podemos hacer es GPRS. ¿Está bien? Aplicaciones. Bueno, agricultura, cuidado de la salud, seguridad, automóviles, fabricación, Smart City, energía, telemedición, retail y Smart City y Smart Home, que vimos en la clase pasada un par de videos, que de paso le comento que me censuró YouTube, porque vieron que el video del que estaba esperando de que viniera o no viniera la novia a la casa, que tenía una musiquita de fondo, me lo cerruchó YouTube. En el caso de IoT público, el estacionamiento inteligente, que también habíamos visto un video, que era detectar dónde había un lugar disponible, telemedición de gas, luz, agua, detectores de eventos. Por ejemplo, otro tema importante, otro tema interesante de una Smart City. Yo vivo en Coglan, un lugar en el cual yo tengo, yo vivo en un lugar justo enfrente de las vías. Y producto de las vías, yo vivo en una cortada que tiene 2 cuadras, que nace en el túnel Spinetta, en Congreso. Ahí hay una cortada, y que quedó en frente de mi casa una plazoleta triangular que es espectacular para agarrar la reposera y ponerse a leer tranquilito, es espectacular porque nadie joroba ahí. Y tengo justo ahí un contenedor de residuos, es decir que yo salgo con la basura, por supuesto miro para todos lados, no sea cosa que tener alguna sorpresa, y tengo el contenedor de basura, está siempre vacío. De hecho, el basurero para levantar ese pasa como a las 6 de la mañana. ¿Se justifica para levantar 2, 3 paquetes para un camión, que manden un camión? Bien, en muchos lugares del mundo, en unos cuantos lugares del mundo, la recolección de residuos se hace 1 o 2 veces por semana. De manera que usted es el obligado a cuidar los residuos. Con lo cual, es una forma bastante imperativa. Nosotros no la aceptaríamos. Es decir, creo que el porteño no la aceptaría, dejaría
tiraría la basura en el medio de la calle porque no tiene esos hábitos culturales. Lo obligan a uno a ser responsable de la generación de basura. Bueno, ¿no sería mucho más lógico que el contenedor de basura avisara, pásenme a buscar? Para lo cual tengo que poner un poquito de inteligencia y ver cuándo llegó a determinado nivel de contenido de basura. Bueno, en la industria, hacer el tracking, por ejemplo, de los trenes, saber dónde está cada vagón de ferrocarril. Para la logística, darme cuenta cuándo me estoy quedando sin un insumo para que en el lugar en el cual debería estar el insumo importante para la fabricación de mis productos, el lugar vacío es el que me avisa que hay que reponer. Y en la agricultura, bueno, hemos visto el caso de las vacas, el caso de la necesidad de riego de las vidas. Electrodomésticos, sin necesidad de un router especial. Los wearables, es decir, el ejemplo de la pulsera inteligente que la podía utilizar en reemplazo del teléfono celular. Bicicletas inteligentes. De hecho, tenemos bicicletas inteligentes en la Ciudad de Buenos Aires. Las de Itaú son bicicletas inteligentes porque saben quién las sacó y sabe dónde están. Es decir, el que saca la bicicleta tiene que rellenar ciertos formularios de manera que cuando retira la bicicleta queda registrado que se llevó la bicicleta 147 y que después a las 2 horas la deja en retiro. Entonces ya sé que la bicicleta 147 está en retiro. Y después, agregados, monitoreo de adultos, niños y mascotas. Es decir, el tema de las mascotas en las ciudades es un tema bastante trascendente, las mascotas que se pierden, sobre todo aquellos que tienen mascotas caras. Entonces ponerle algún sistema de bajo consumo que permita ubicar una mascota cuando se pierde. Lo mismo para los niños, lo mismo para los adultos. Te puedo asegurar que es una sensación terrible, que a mí me ha pasado alguna vez, de que venga una persona mayor, yo vengo a decir mayor, bueno, una persona mayor y que diga, estoy perdido, ¿dónde estoy? Bueno, requerimientos entonces. Para Low Power One. Vida útil de la batería, ojalá 10 años. Penetración profunda, es decir, que las paredes no sean obstáculos. Despliegue masivo, es decir, que pueda llegar a tener una gran cantidad de componentes conectados en la red. Bajo ancho de banda, es decir, que no me ocupe todo el espectro, es decir, que utilice un pedacito del espectro. De vuelta, ancho de banda, estamos hablando de Hertz. Y dispositivos de bajo costo. ¿Qué es bajo costo? Y menos de $10. Comparación de tecnologías. De acuerdo con el rango. Esto sería lo que llamábamos PAN, Personal Area Network. Wi-Fi, que tenemos pendiente. Bluetooth, 802.15.4. ¿Quién cabe? ¿Quién entra acá? De los que hemos visto. Claro. Sí, pero ¿quién entra en este casillero? Lora. No, pero esto no es en... Claro, por eso. Sí, sí, pero Zigbee también. Y esto es, fíjense, 100 metros es personal. Y ahora, acá tenemos LoRa y Sigfox. Y nos queda, y esto es simplemente para generar la adicción para la semana próxima, nos queda esto que vemos acá. LTA, LTM, NB-IoT. Long Term Evolution y Narrowband IoT. ¿Cuál es la anterior que dijo? LTA, no le vamos a dar bola. No. No, pero no entendí las siglas de LT. Long Term Evolution, evolución de largo término. 4G. 4G se lo llama también LTE.
con cosas interesantes para destacar. ¿Tengo que pedir permiso para usar el Wi-Fi? No. No le tengo que pedir permiso a nadie. Uso una banda 2,4 GHz o 5,8 GHz y no tengo que pedirle permiso a nadie. Bluetooth, ¿tengo que pedirle permiso a alguien? ¿Tengo que hacer una gestión en la Secretaría de Comunicaciones, o como se llame ahora? No. Zigbee, tampoco. ¿Por qué? Porque usan bandas que habíamos llamado ISM. Instrumentación científica y médica. Son bandas libres en todo el mundo. En cada parte del mundo tiene su propia frecuencia de banda libre. Lo mismo que LoRa y Sigfox, que utilizan la frecuencia de 915 MHz. Y acá estas me aparecen en oscuro, bandas licenciadas. ¿Por qué? Porque están montadas sobre telefonía celular. Telefonía celular está en frecuencias licenciadas y significa que tengo que pagar. ¿Alguna pregunta? No, pasó poco tiempo, me parece que no. Unos segundos te lo dejo. Listo, entonces. ¿Vamos a tomar café? Por lo que vi,